de regreso. Ya tenemos de regreso en nuestro sistema al diputado federal de Morena por Tabasco y representante de Morena ante el INE, Mario Yergo, para hablar de la opinión europea en torno a la reforma electoral que respalda el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ha puesto a temblar a muchos, sobre todo a esos que se sienten los titiriteros en el INE. Ahora resulta que desde Europa nos tienen que evaluar. Nótese mi sarcasmo. Diputado, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo también y saludo a tu amplio auditorio. Efectivamente, como bien lo señalas, nos parece de un cinismo, de una incongruencia y de un descaro a ultranza lo que hemos escuchado por parte del presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, cuando pues hace referencia a esta opinión de este organismo internacional de consulta que, con profundo respeto, lo digo, Vicente, no tiene ni idea Consejo Europeo de lo que es el sistema político mexicano, no tiene idea de los excesos, de los abusos y desde luego que responden a intereses ajenos a la democracia, y me refiero específicamente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Decirte que esta opinión es una opinión que se da a través de una consulta que hace el propio Instituto Nacional Electoral, y desde luego que esa opinión pues lo que hace es defender los intereses establecidos y de grupo que detentan hoy el control del Instituto Nacional Electoral. Defienden los casi 400,000 pesos que tienen como salario, incluyendo todas sus prestaciones, los consejeros, y desde luego que México es parte de este consejo desde 2010 y nos parece una opinión sesgada de la realidad que se vive en este país. No puede seguir una democracia cara y un pueblo pobre. Desde luego que no coincidimos con esta opinión de este organismo europeo. Ahora resulta que nos van a decir cómo tenemos que hacer las cosas. Y nos queda claro que hay intereses detrás de esta opinión y que ese tipo de organismos, pues desde luego que beneficia pues a estas cúpulas que se aferran a no atender lo que ha planteado el presidente de la República. Precisamente hoy se inició la discusión en los grupos de trabajo de las 3 comisiones que tienen que ver con la reforma electoral de carácter constitucional y desde luego aquellas que proponen reformas legales, unas que se atenderán en la Comisión de Puntos Constitucionales, aquellas de carácter constitucional, y otras en las comisiones de Gobernación y Población, donde formo parte, soy el secretario A, y otras más en la Comisión de Reforma Político-Electoral. Pero decirle también, Vicente, a los radioescuchas y a quienes nos ven a través de las distintas plataformas digitales en tu prestigiado programa, que bueno, forman parte de esta Comisión Europea desde 2010, son integrantes los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y desde luego que es una opinión sesgada, ajena a la realidad política que vivimos en nuestro país. Saben perfectamente que ha iniciado ya la discusión de esta iniciativa de reforma electoral que ha planteado el presidente, así como también se van a revisar y se entrará al análisis y a la discusión de lo que han planteado también las otras expresiones políticas en la Cámara de Diputados. Vicente.
Diputado, he advertido aquí una y otra vez que la narrativa es pues basura de la oposición, en el sentido en que se busca desaparecer al INE. El propio presidente ha refutado esta narrativa, esta versión, y creo que amerita que lo aclaremos cuantas veces sea necesario para que no se nos vaya a confundir alguno por ahí en la audiencia, y que le preste atención al ruido que están generando estos personajes desde medios de comunicación y desde el Senado, de la Cámara de Diputados, sobre todo los panistas que dicen que hay que defender al INE. Ya lo he escuchado en diferentes ocasiones en medios de comunicación también, diputado. Puesto, Vicente, que coincido con tu opinión, y qué bueno que formulas esta pregunta para decirles a quienes nos ven y nos escuchan que es falso, es una narrativa falsa de la oposición decir que se va a desaparecer el Instituto Nacional Electoral. Lo que ha planteado el presidente es que los consejeros y que el Instituto Nacional Electoral responda a los intereses ciudadanos y del pueblo, no a intereses de partidos políticos, que no sean cuotas de poder quienes elijan a los consejeros que hoy integran el Instituto Nacional Electoral y que se han alejado de los principios de imparcialidad, de certeza y de autonomía. Ellos no actúan como árbitros electorales, ellos actúan como una facción de poder y desde luego responden a intereses del ayer, del pasado, a intereses del conservadurismo más rancio de este país. Y lo que quiere el presidente, y ha planteado el presidente, es que se democratice, que se fortalezca la democracia participativa y que los consejeros, previo procedimiento, previo integración de perfiles, finalmente se sometan al escrutinio a través del voto libre y secreto directo. Nos debemos al pueblo y es el pueblo quien tiene que participar y tomar las decisiones. Lo que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador es ciudadanizar el Instituto Nacional Electoral. De ninguna manera el presidente pretende desaparecer al órgano electoral. Lo que pretende es que sea un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas que responda a los intereses del pueblo, porque al pueblo nos debemos, Vicente. Para cerrar, diputado, ¿ves futuro promisorio? Entiendo que hay esfuerzos para que en una oposición dividida se sumen aquellas voces con votos que así lo consideren, o de plano tú ves una oposición en bloque votando en contra de la reforma electoral. Mira, Vicente, hoy se abrió, como lo comentaba hace un momento, a través de los grupos de trabajo en las distintas comisiones, se integraron ya alrededor de 50 propuestas de carácter legal y otro tanto igual de carácter constitucional. Yo espero y yo confío que haya altura de miras. La iniciativa del presidente, desde luego, la vamos a acompañar como fracción parlamentaria en Morena y desde luego también nuestros aliados. Repito, se requieren las 2/3 partes, es decir, 334 diputados para que transite esta reforma electoral de carácter constitucional. Y yo espero que haya altura de miras, pero sobre todo que haya sentido social. Dicen los expertos en materia presupuestal que de transitar esta reforma que ha planteado y que ha puesto en el debate nacional el presidente López Obrador, estaríamos hablando de un ahorro entre 35,000 y 40,000 millones de pesos, que muy bien se traducirían en mayor alcance de los programas sociales, mayor infraestructura en materia educativa, en materia de salud. Yo espero, Vicente, que haya altura de miras de la oposición y finalmente transitemos por el bien de México en esta reforma del presidente López Obrador.
Que así sea, querido Mario. Me dio mucho gusto saludarte por allá en Hermosillo, Sonora, hace unos días. Espero saludarte personalmente por acá en la Ciudad de México. Por lo pronto, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales? Porque obviamente es importante que se mantenga al tanto la audiencia de Sin Censura directamente desde sus trincheras, diputado. Muchas gracias, Vicente. Cómo no, en Twitter estoy como @Mario Yergo. Mi página de Facebook es Mario Yergo. Mi página personal, Mario Rafael Yergo Laturnerí. Y en Instagram como Mario Yergo_. Te agradezco mucho este espacio, esta invitación, Vicente. Te saludo pronto y qué orgullo tener un amigo sonorense que tiene el reconocimiento a nivel internacional de este noble oficio al que te dedicas, que es el periodismo, Vicente. Te saludo y saludo a tu equipo que hacen posible este esfuerzo informativo. Muchas gracias. El diputado Mario Yergo, diputado federal de Morena por el estado de Tabasco y representante de Morena ante el INE, hablando con nosotros sin censura. Y saludar en estos momentos a un amigo que es muy generoso y que lo veo seguido ahí en Palacio Nacional cuando vamos a la mañanera. Estamos al pendiente de lo que publica, es corresponsal de SDP Noticias precisamente en Palacio Nacional para las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador y pieza importante en el esquema de SDP Noticias, y me da mucho gusto saludar a Eduardo Esquivel Ancona. Te mando un abrazo, Eduardo. Por fin se nos hace conversar aquí en Sin Censura. ¿Cómo te va? Mucho gusto en saludarte y a ti y a todo tu público. Oye, Eduardo, pues creo que hay noticias importantes que da el INEGI, por ejemplo, en crecimiento económico. Hoy toca el tema bien Demián Duarte del Sonora Power, otro compañero de medios alternativos e independientes, pero que no son, creo yo, retomados con la seriedad, con la importancia que se le debe en los medios corporativos, porque sería pues admitir que el presidente Andrés Manuel López Obrador lleva por buen camino la economía de nuestro país. ¿Cómo ves tú esto del crecimiento? Un peso estable y de hecho me encontré por ahí una gráfica muy interesante en torno al peso, porque los presidentes neoliberales fueron los reyes de la devaluación y el presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que los chumeles de los medios de comunicación habían advertido que iba a llevar al peso por ahí, perdón, al dólar por los 30 pesos por unidad, pues resulta que no se han cumplido esas visiones que les llamo yo apocalípticas para nuestro país. ¿Cómo ves tú, Eduardo? ¿Tú qué le sabes a estos temas? Mira, vamos por partes. Yo creo, el día de hoy el Instituto Nacional de Geografía, de Estadística y Geografía, el INEGI, sacó unos datos muy buenos, lo que es el índice global de la actividad económica, el IGAE, el famoso IGAE, para agosto. Y hay un salto espectacular en el crecimiento de los tres sectores, del sector primario, secundario y terciario. Llama la atención, aparte de esto, esto es anualizado, en 4.7 creció la actividad económica, el PIB creció 4.7 en un año anualizado, de agosto del 2021 a agosto del 2022. Y entre julio y agosto creció 1% en un mes. Y llama la atención el sector primario, que es la agricultura, la ganadería, todas estas actividades primarias, que subió anualizado en el 4.3%, y entre julio y agosto creció en el 3.6%. Esto nos habla de que hay una actividad
un crecimiento y sobre todo del sector primario, que es ahorita para controlar la inflación, es el que más necesitamos. Tenemos que ser, somos autosuficientes, como ya lo ha dicho el presidente, en el maíz blanco, que es el que se usa para las tortillas, en el frijol, pero no somos autosuficientes en el trigo, en el maíz amarillo sobre todo, que es el que sirve para las actividades como forraje, para las actividades pecuarias, para la ganadería. El sorgo tampoco somos autosuficientes. Por eso entonces el presidente está echándole tantas ganas al sector primario, está regalando, pues está dando sin costo los fertilizantes. Ahorita hay un problema muy grande con los fertilizantes porque este producto se hace a través de su principal insumo, es el gas natural, y, y se hacían en Rusia. No, los liberales nos dejaron sin las refinerías que hicieron eh, estos fertilizantes, está recuperando, pero ya sea importados o producidos aquí en México, se están dando a los agricultores, a los pequeños agricultores, a los campesinos, sin ningún costo para que eleven su productividad y bajen los costos. Eso por un lado, y además se está coordinando con la SAGAR, pues, está coordinando todo esto para que y tenemos algo también que ha significado mucho. El primer semestre tuvimos sequías, ahorita hasta en tu estado, es Sonora, que tiene fama de mucha, que está el desierto y es muy seco, pero ahorita eh, las presas están en, en un 70% y eso es muy bueno para la agricultura. En lo que se refiere a la depreciación del peso frente al dólar, pues no hemos tenido apreciación del peso en con con esta administración de la cuarta transformación. Hemos tenido, y, y nomás un dato de los genios de la economía, como es Ernesto Zedillo en su gobierno de 1994 al 2000, la depreciación del peso frente al dólar fue no más del 175%. No, una cosa, y con este señor Felipe Calderón, pues nada más un 30%, teniendo todo la renta petrolera como nunca. Fox y Calderón tuvieron 44,000 millones de dólares de renta petrolera. No hay ninguna obra de infraestructura que valga la pena, ni con Cedillo, ni con Fox, ni con Calderón. No hay, se burla mucho, pero ya hay un aeropuerto, el iPhone, se está construyendo el de Tulum, Dos Bocas, se está construyendo el Tren Maya, el Tren Interoceánico, se va a quedar, dejaron botado el Tren México-Toluca, el tren suburbano. Entonces, se están haciendo muchas obras de infraestructura que van a quedar. Y en cambio los genios de, de la economía, como el doctor Cedillo, como Calderón, pues presentaron muy malos datos. Y la inflación con este personaje, Ernesto Zedillo, el empleado de Citigroup y empleado también de Union Pacific, de los trenes, que él ayudó a privatizar y casi se los regaló. Además ayudó a que Citigroup adquiriera Banamex,
Entonces, pues, a él le va muy bien, ¿no? Y el otro, pues, el empleado de Iberdrola, es que ayudó a grandes contratos a esta empresa transnacional española, él los ayudó. Y quiero resaltar algo muy grande. Tenemos la presión también de las calificadoras. O sea, Moody's acaba de sacar una nota donde dice que el peso frente al dólar se va a depreciar 20%. Esto dice, puede ser a fin de año, la nota dice así textualmente, puede ser a fin de año, de este año, puede ser en el 2023 o en el 24. En eso, pero ¿de qué pasa, Paco? Pues no son análisis, son deseos, son adivinanzas, son otra cosa, pero menos un análisis económico, porque no están viendo cómo está el, cómo está la cuarta transformación llevando eh, la disciplina fiscal que hay. Entonces, no puede ser que estén haciendo este tipo de análisis unas calificadoras internacionales que ya han quedado muy mal, ¿no? Basta ver su acción en que los multaron y su culpabilidad que tuvieron en la crisis hipotecaria del 2008 en los Estados Unidos, que por eso los multaron, que tenían eh, en triple A la calificación de los bonos hipotecarios cuando eran bonos basura. Y entonces colaboraron para esta crisis hipotecaria que tanto daño le hizo a la economía de los Estados Unidos y a México con un mal manejo de que decía que era una gripita el doctor Carsten, y pues él decía que era una gripita y la economía se vino para abajo y la desigualdad social y económica se hizo más grande, ¿no? Oye, Eduardo. Los, Oye, Eduardo, de llamar la atención que el gobierno de Estados Unidos esté tan interesado en el litio, la planta fotovoltaica más grande de Latinoamérica en Sonora, esta reunión del viernes con John Kerry por allá en mi tierra, no solamente es tema de protección del medio ambiente y de las energías limpias, sino también hay un gran poder económico en estos temas, ¿no? bárbaro con el litio, porque va a ser el energético en unos años. Ahorita todavía no, porque ya cuando toda la movilidad por los años 30, 40 de este siglo, va a haber mucho más autos eléctricos y van a tener, sus baterías van a tener que ser con litio. Y pues es el energético del futuro, el combustible del futuro, y que nos va a dar una protección al ambiente, porque ya no, los carros ya no van a ser de combustión interna, sino van a ser eléctricos y ya no van a contaminar. Pero no es, como lo ha dicho el presidente, no es para mañana, como cree Ricardo Anaya. No, 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 ahorita todavía necesitamos combustibles fósiles y necesitamos gas. Y es una aclaración para los neoliberales, el gas natural, el gas es un fósil, aunque contamine menos que el combustóleo o que el carbón, pero es un fósil. Entonces, ahorita nosotros nos estamos salvando de esta crisis energética que sí está pasando en Europa. Van a tener un invierno horrible los europeos, con frío, sin gas, este, eh, no se van a dar abasto el carbón, y por esta absurda guerra que está en Ucrania y que nos está afectando, y las sanciones
que están imponiendo a Rusia, que parecen más bien sanciones contra los habitantes de la Unión Europea, sobre todo de Alemania y España. En España no depende tanto del gas de Rusia, pero sí depende del gas de- del el norte de África, y ese gas pues está carísimo, está al cielo. Claro. Y por eso los alemanes están regresando al carbón, porque no les queda de otra. Y las energías eólicas este, pues no son energía, no producen energías constantes, son intermitentes. O sea, si no hay viento, pues no hay generación de energía eléctrica, y no se puede almacenar, no almacena. Hoy, Entonces, necesitan a fuerte el gas para plantas de ciclo combinado para la generación de electricidad, o de plano el carbón o el combustible. Ya ahí estamos en esto. Pero México oye, tiene las hidroeléctricas, afortunadamente, y va a tener energía solar ahí en tu estado. No solo se está construyendo la de Puerto Peñasco, hay otros desarrollos privados de inversionistas franceses que están haciendo en Sonora. oye, Por eso la Eduardo, estamos importancia platicando con y Eduardo además Esquivel Ancona, corresponsal de SDP Noticias en Palacio Nacional. Déjame cerrar preguntándote, ¿cómo ves a estos que se han rehusado a pagar lo que le deben al SAT, pero que pues creo que han tenido que ir doblando las manitas? El último caso, Ricardo Salinas Pliego, que sigue escupiendo veneno en Twitter, pero bueno, por lo menos ya pagó 2.700, 2.800 millones de pesos de los más de 30,000 que sigue debiendo. Pero bueno, vamos avanzando, a pesar de que el señor diga que no es resultado de la política dura que implementó Raquel Buenrostro, quien ahora es secretaria de Economía, Eduardo. en los juzgados ha perdido las sentencias de los jueces han sido que tiene que pagar, que no puede. Él tiene un equipo de abogados muy prestigiados, muy buenos, muy mañosos, pero no le han servido, porque no tiene la razón, tiene que pagar, y ya pagó una parte, y él se ostentaba que no iba a pagar ni un quinto, pues ya pagó, y va a seguir pagando porque no le queda de otra. No le queda de otra, porque él nunca se había utilizado, pero el poder del Estado tiene que ser así, la ley es la ley. La ley es la ley, dice Eduardo Esquivel Ancona. Te agradezco mucho, Lalo, que hayas llegado a esta cita con la audiencia de Sin Censura. Tú sabes que te respeto, que te admiro y que de acá, de esta trinchera, solamente recibes buena vibra. Nos vemos pronto para desayunar juntos mi papaya con salsa Valentina y bueno, intercambiar opiniones. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a que te apoyen en redes sociales para que te sigan y para que estén al pendiente de lo que publicas, Eduardo Esquivel Ancona? En mi canal, que es Econoscopio, es mi canal en YouTube. Tengo este canal que hablamos de todo esto, de economía, pero de una forma no tan técnica, más agradable, y ojalá y algún día tengamos la cuarta parte de la audiencia que tienes tú y el éxito que tienes tú. Estamos sumamente agradecidos con tu amabilidad, Vicente. Tú sabes que es recíproco, mi querido Eduardo. Te mando un abrazo y gracias por tu generosidad.
Estamos al pendiente, Lalo. Gracias. En redes sociales estoy en Twitter como Esquivel Ancona _, igual en Facebook y en Instagram. Muy bien, pues ahí está Eduardo Esquivel Ancona, corresponsal de SDP Noticias, hablando con nosotros sin censura. Con Israel Reyes, experto y asesor internacional en ciberseguridad, experto de la Universidad de Washington. Déjeme ver si podemos enlazarnos en estos momentos con Israel, porque trae un tema muy, muy importante. Después del hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional por parte de este colectivo Guacamayas, la pregunta es si el ciberespionaje político pone en riesgo el proceso electoral del 2023 y más aún el del 2024. Vamos a ver si logramos establecer comunicación con Víctor Reyes. Vamos a ver si ya lo tenemos. Israel Reyes, debí de haber dicho, le ofrezco una disculpa. Vamos a ver si ya tenemos a Israel Reyes, experto y asesor internacional en ciberseguridad. Tanto tiempo sin saludarte, Israel, ¿cómo te va? Te mando un abrazo. Mi querido Vicente, permíteme decirte que es un gusto enorme estar contigo y con toda tu audiencia. Y hoy vamos a hablar un tema sumamente delicado, mi querido Vicente. Así es, porque lo decía, desde el hackeo del colectivo Guacamayas, identificado como Guacamayas, un hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional, se abre la pregunta de si este ciberespionaje podría poner en riesgo el proceso electoral del 2024, Israel. Bueno, mira, querido Vicente, como experto, yo te garantizo que los opositores, que los adversarios, que los grupos ultra conservadores, ultra liberales, precisamente van a hacer uso de estas herramientas cibernéticas porque pues ya vimos que estamos siendo víctimas. Viste lo que le pasó a la Sedena, pero también le pasó a Pemex. Pero fíjate que estuve en Colombia cuando estuve asesorando ahí a personas del actual presidente y lo hackearon durante la última semana de su elección. Infiltraron su computadora, sacaron audios, sacaron videos de sus reuniones que tuvo por Zoom. ¿Y qué es lo que vemos hoy en día? Que el nuevo campo de batalla es el ciberespacio, es la guerra de desinformación, de manipulación en las redes sociales. A mí me preocupa que los grupos utilicen esto como una herramienta para distorsionar las elecciones y los resultados de las elecciones. Yo creo que aquí hay que hacer algo al respecto, porque, o sea, tú dime, ¿qué opinas, mi querido Vicente? Pues al contrario, mi querido Israel, el que debe de opinar, porque la opinión fundamentada y experta es la tuya, y nosotros aquí en Sin Censura lo que queremos es que la audiencia esté precisamente advertida, al pendiente, informada, con quienes han estudiado precisamente estos fenómenos. Sí, bueno, mira, gracias Vicente, siempre es grato saber y que me digas eso. Mira, para la audiencia y para todos nosotros es importante entender el riesgo que hoy vivimos y que hoy tenemos. Como tú sabes, ya lo hemos visto con instituciones que son fuertes. Ahorita hay una campaña de desinformación a través de los hackeos que se le hicieron a Sedena, que es para causar caos político. Sin duda alguna, y esto es importante para la audiencia, que estemos conscientes de ese riesgo que existe. Recientemente tú escuchaste en las noticias que Ricardo Monreal también está un poco preocupado por audios, etcétera. Lo que yo veo ahorita
es de que todos somos víctimas. Y permíteme aclararte algo. El presidente fue víctima del espionaje cibernético en el sexenio anterior. Se hizo una campaña negra de desinformación en contra de él, en contra del movimiento. Y yo siento que esta historia se va a repetir. ¿Por qué? Porque ya vemos ahorita que quieren desinformar a través de ese hackeo que se le hizo a Sedena. Yo creo que esta es la alerta que quiero levantar ahorita y causar concientización con la audiencia de que estamos susceptibles a este riesgo, principalmente durante las elecciones. Estamos susceptibles a la desinformación, estamos susceptibles a crear esas campañas negras que pueden atentar en contra de la democracia mexicana, en contra de todos ustedes, de todos nosotros, pues que creemos en el voto y que creemos en la democracia. Si se diera un hackeo en contra de un instituto electoral, ya sea estatal o federal, que cambiase el resultado de las elecciones, pues sería completamente devastador para todo este trabajo que se ha hecho por muchos años. Por eso insisto que el mayor riesgo que tenemos ahorita en día es el riesgo cibernético y que como audiencia tenemos que estar conscientes de esto, pues para cuando veamos algo, inmediatamente alertar y prevenir que vaya a tener un costo muy elevado a nuestra democracia y al movimiento. Israel, ¿y cómo le hacemos para evitar esto? Entiendo el concepto de lo peligroso, pero ¿qué se tiene que hacer? ¿Está preparado el gobierno, las instituciones? ¿Te ha tocado analizar la situación a esa profundidad? Mira, mucho tiene que ver con nuestra manera de usar la tecnología. Recordemos que nosotros somos el eslabón más débil en la cadena de seguridad. Nosotros somos los que al final del día le vamos a dar clic a una liga para que pase el ciberataque, ya sea de robo de información o inclusive de espionaje. Yo te podría decir que nuestros candidatos van a ser punto de interés, objetivos de interés para este ciberataque. Lo que necesitamos es crear concientización y entender el riesgo que existe. Por ejemplo, yo sé que efectivamente Claudia, Adán Augusto, el mismo presidente, fue víctima de este espionaje político y que ahorita las herramientas de hackeo están disponibles en el dark web para todos. ¿Y qué va a generar eso? Que haya muchas víctimas, que haya desinformación en contra de los candidatos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Nosotros debemos de protegernos, debemos de entender el riesgo cibernético para poder estar protegidos. Porque si no entendemos el riesgo, porque si no tenemos la cultura de ciberseguridad y prevención, vamos a ser víctimas. Debemos de entender que hoy en día las democracias son más transparentes por la tecnología. Hemos visto lo que pasó, digo que Alito Moreno no se ayudó y que qué bueno que las democracias son más transparentes en este tema. Pero ¿qué pasa cuando uno de nuestros candidatos, cuando el presidente sea objeto de estas operaciones y más allá que no se diga la verdad, que utilicen esta información para desinformar y levantar noticias falsas o para hacer deepfakes? Esto comprometería la democracia y las elecciones desde el punto de vista de un hackeo a nuestro candidato. Pero ¿qué pasaría si aparte de esa operación de hackeo, como la que sufrió Hillary Clinton en su momento y John Podesta, también simultáneamente se atacara el INE para dar resultados que no fueron los resultados que favorecían a la mayoría de la población? Porque hoy en día un hacker tiene la capacidad no solamente de modificar el contenido, el audio, el video de una persona, también tiene la capacidad de modificar los resultados electorales y convertir los unos en ceros y los ceros en unos.
Y creo que aquí está el riesgo. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer como defensores de la democracia? Bueno, tenemos que crear marcos jurídicos, tenemos que crear concientización con nuestras autoridades actuales, con gobernación, con Sedena, con presidencia. Bueno, desafortunadamente hemos perdido a Israel Reyes, experto en ciberseguridad, quien hablaba con nosotros sin censura. Ya te tenemos de regreso, Israel. Sí, perdón, se cortó la llamada, pero te comentaba que lo que tenemos que crear es concientización con el Ejecutivo, con nuestro presidente, con Secretaría de Gobernación, con Sedena, con Seguridad Pública, para mitigar este riesgo latente, que es un riesgo, sin duda alguna. Y también tenemos que crear concientización con el legislativo para crear los marcos jurídicos, para que cualquier atentado en contra de la democracia sea regulado bajo un marco jurídico y una tipicidad jurídica. Hemos visto, bueno, en Estados Unidos, todo eso que ha pasado. Y vamos a estar en un momento de coyuntura. Como te digo, hoy en día, la batalla, el campo de batalla es el ciberespacio. Y los adversarios lo saben, los adversarios tienen acceso a los recursos económicos y acceso a esas personas que pueden infiltrar estos sistemas electorales para cambiar los resultados y manipular la información de nuestros líderes y de nuestros candidatos. Y ese es nuestro gran riesgo que tenemos hoy en día, mi querido Vicente. Israel, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus redes sociales, a tus trincheras, para que se actualicen, para que se informen precisamente de estos riesgos de los que hablas? Claro que sí, mi querido Vicente. Bueno, toda la audiencia me puede seguir en mi Twitter y en mi YouTube. En Twitter aparezco como Israel G. Reyes, o me pueden buscar también como Israel Gerardo Reyes Gómez, y ahí me van a encontrar. Y me interesa saber la opinión de tu audiencia para poder seguir promoviendo este tema. Me interesa que juntos hagamos una alianza en tu canal para prevenir un fraude electoral, un hackeo electoral y una campaña de desinformación que afecte la democracia de México. Este es México y todos debemos de estar unidos por un objetivo y un interés en común. Entonces, síganme en las redes sociales como Israel G. Reyes. Y un gusto estar contigo, mi querido Vicente. Admiro y valoro mucho tu trabajo y todo lo que tú le llevas a tu audiencia, que ellos tienen una gran responsabilidad de apoyarte a ti y apoyar a nuestros líderes para salir adelante y para seguir nuestro proceso de transformación en México. Te mando un abrazo, Israel. Muchas gracias. Saludos. Israel Reyes, experto en ciberseguridad, hablando con nosotros sin censura. El procurador del consumidor. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.